A medida que crecemos, varios juguetes y sus respectivas producciones acompañantes pasan por nuestras manos. Muchas son olvidadas en el tiempo y otras retruenan en la memoria, en nuestra nostalgia. ¿Pero es solo nostalgia o había algo más? Amigos aquí reunidos, hola y bienvenido a PBZ. Les pido que escuchen otra vez la leyenda de los Bionicles. Después de todo, ¿qué persona que haya tenido su infancia a principios de los 2000 no les gusta Bionicle? Hasta tu perro es fan, incluso Playmobil es fan, a tal punto que se robaron un diseño para un juguete. Para poder entender qué hace inicialmente a Bionicle algo especial, algo totalmente diferente, es vital comprender cómo era Lego antes. Originalmente Lego creaba sets de bloques bajo una temática, castillos, piratas, ninjas, entre otras varias cosas, pero nunca nada muy específico. Como mucho había nombres de personajes y facciones establecidas, pero jamás una historia en concreto. La empresa específicamente no quería que existiera una narrativa demarcada, siempre planteó sus productos como una suerte de sandbox donde los infantes pudieran crear sus historias. Básicamente la experiencia se puede resumir en: este es Johnny Thunder, es la combinación de Videla y Indiana Jones, juega niño, juega. Para el colmo, Lego tuvo toda una política en su tiempo de evitar la violencia, esto es a tal punto que no había armas de fuego y hubo un tiempo donde incluso los bloques de colores grises estaban prohibidos para evitar que los infantes los usaran para construir cosas como tanques de guerra. Estas prácticas durante mucho tiempo dieron sus frutos, pero para finales de los 90s, Lego estaba muriendo. Literalmente, a menos de un año de declararse en bancarrota, fue que hicieron una apuesta en 1999 y por primera vez pagaron una licencia en la forma de Star Wars. La amenaza fantasma logró ser un monstruo financiero de los 90s y básicamente todo lo que tuviera su logo implicaba muchas ventas, pero esto no era suficiente para Lego. El costo de la licencia era ridículamente caro y una vez que la película salió de cartelera, las ganancias empezaron a disminuir. Star Wars no había salvado a Lego, solo había pospuesto su muerte, y ahí fue cuando se hizo una apuesta todavía mayor, un todo o nada, donde si el proyecto salía mal, la empresa de bloques no tendría futuro, y todo esto dio origen a... Bionicle es una historia que captura la mirada de cualquiera que en 2001 tuviese uno de estos gracias a la cajita feliz. La excelente promoción de Lego con McDonald's fue la puerta de apertura a un mundo desconocido. ¿De dónde son estas versiones gigantes de mi juguete? ¿Qué carajo son todas estas imágenes? Necesito saber más. El mundo de la isla de Mata Nui era algo mágico, algo que solo podía ocurrir en un ecosistema de internet más primitivo donde las campañas virales, el uso de códigos en los juguetes y los misterios discutidos en las recién formadas comunidades tenían un importante impacto en el marketing. Todo esto mientras avanzaba la historia, volviéndose cada vez más compleja y presentando nuevas y más misteriosas preguntas. Pero en ese entonces, debido a que Lego no tenía ni una moneda extra para quemar, no había series de Bionicle. Eso hubiera sido muy costoso. Fue por ello que para poder explorar este mundo, uno podía hacerlo desde los cómics, los libros o incluso en su primer año en Mata Nui Online, uno de los juegos más ambiciosos hechos en Flash. A través de este último, el consumidor podía ver e interactuar con un mundo sumamente misterioso y rico en personalidades. Una isla donde criaturas que parecían robots convivían en un ambiente natural con una cultura tribal. Era una especie de contradicción andante. ¿De dónde salieron los Bionicles? ¿Qué carajo son estas formaciones extrañas en los fondos? ¿Y qué es este metal indestructible que se encuentra enterrado kilómetros bajo tierra? El mundo de Mata Nui era simplemente un misterio enorme, como Lost, pero sin un final muy decepcionante. Además estaba la ambientación. En este momento estás escuchando una versión instrumental de una música muy característica de Bionicle, donde te envuelve en el misterio, en lo salvaje, en lo desconocido. Además, lo que hizo muy especial a Bionicle en su primer año fue que los sets no simplemente mostraban una historia entre buenos y malos, era la presentación de un ecosistema, un mundo vivido. Uno podía conseguir tanto a Tahu, toda Guardián del Fuego, como así también a un simple aldeano como Matoro. Pero eso no era todo, se podía conseguir la fauna, animales llamados Raji, habitantes de Mata Nui, aprendiendo de su comportamiento, preferencias e incluso sus peligros. Se podía comprar desde monstruos enormes que los Toa combatían hasta pequeños Raji que eran parte de la ganadería de los Matoran, los aldeanos de esta isla. Pero lo más importante de todo fue que Bionicle tuvo una historia que duró de 2001 hasta 2010 y que fue planeada desde el principio. Pequeños misterios que eran mencionados en Mata Nui Online allá por 2001, 8 años después estaban siendo revelados, y con qué resoluciones, man, algo que no se puede creer, lo que nos lleva a... Bionicle fue una franquicia multimedia, es decir,
no hay una forma lineal de consumir toda la historia. Esto fue su mayor fuerte y también su mayor perdición. No existe una forma definitiva de ver la historia completa desde un solo producto. Por ejemplo, en el arco del primer año, la única forma de poder tener una visión completa del conflicto es jugando Mata Nui online y leyendo el primer libro junto al cómic. De ahí en más existirían varias alternativas, siendo los libros los títulos que cuentan todo de principio a fin de forma consistente, iniciando como lecturas simples que a poco evolucionaron en novelas más sustanciales. Pero ahora, la historia en sí misma de Bionicle la podemos dividir en 4 eras: la era dorada, los años de los flashbacks, la trilogía de Ignition y el mundo de Vara Magna, todas conectadas entre sí, cerrando en la última entrega, Bionicle's Stars. La era dorada cuenta con 3 historias a través de los primeros 3 años de la franquicia. La primera y más icónica nos introduce al misterioso mundo de Mata Nui, donde 6 héroes sin memoria llegan a la costa de la isla, pero con algo en claro: deben derrotar al misterioso Makuta, hermano de que podríamos llamar el dios de los Bionicle, que comparte su nombre con la isla que habitan los Matoran. Con la ayuda de los pequeños pobladores, los Toa logran derrotar a los monstruos Raji controlados por Makuta y descienden a una cámara en lo profundo de Mata Nui, esperando luchar contra un enemigo enorme y poderoso. Pero en lugar de eso, Makuta se presenta como un simple Matoran podrido, parte de una masa uniforme de restos de Raji. Makuta, en lugar de ser un enemigo genérico que podía destruirse a los golpes, se presentó más como una encarnación de un concepto: el vacío o la nada misma, que simplemente se iba a retirar por el momento ya que se había entretenido lo suficiente. Esto dejó en el primer año que los Toa tuvieran una victoria agridulce, ya que más que ganar, solo se pospuso el conflicto contra alguien, o mejor dicho, algo que no era corpóreo. El segundo año presentó el despertar de una horda, los Borok, monstruos que salían debajo de la tierra del mismo Mata Nui, los cuales eran criaturas sin mentes controlados por 2 reinas con una sola misión: destruir la isla para un gran ritual necesario para volver a lo que llamaban los tiempos antes del tiempo. Si bien fue esencialmente un relleno, eso no quita que fue una historia que dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué las criaturas que aparentemente eran parte del ecosistema de la isla querían destruirla? ¿Qué era el tiempo antes del tiempo? Y lo más importante, ¿por qué las reinas se referían a los Toas como sus hermanos? Todas grandes preguntas que tardarían en conseguir una respuesta, pero por lo menos los Toa, gracias a una misteriosa sustancia, consiguieron una nueva forma: los Toa Nuba. El tercer año empezó con un filler reciclando algunos de los juguetes del año anterior, específicamente 6 Boloks que ahora eran plateados y podían pensar. Pero la segunda mitad de ese año fue especial, contando con la historia de una forma nueva, a través de un largometraje. Así fue como nació Bionicle, la máscara de la luz, algo que cambió a Lego para siempre. Si bien hoy tenemos animaciones de Lego de absolutamente todo en todas partes, en esa época era algo que jamás la empresa hubiera hecho antes. Era algo que no se esperaba. Pero si Lego hizo con Bionicle algo, fue experimentar, así se prendieran fuego en el proceso. Y fue un éxito, ya que la máscara de la luz terminó siendo parte de una trilogía. Sin discutir en detalle la película, a menos que vos quieras que lo hagamos en un futuro video, decímelo abajo, este largometraje contó la historia de Yala, es decir, este muchacho y su mejor amigo Takua, el cronista que usamos en el primer juego de Bionicle, los cuales tuvieron una misión: usar la máscara de la luz para encontrar al séptimo Toa, y luego de recorrer todo Mata Nui resultó que el mismísimo Takua, el personaje que uno usó para conocer este mundo en el primer juego, era el que estaba predestinado a ser el Toa de la luz, el cual junto a sus hermanos logró derrotar a una forma física de Makuta de una vez por todas, o eso creían los personajes. Fue en ese momento que se abrió una puerta a la oscuridad donde los ancianos de Mata Nui, conocidos como Turaga, llevaron a los Toas y al resto de los habitantes. Pero lo que vieron no tenía sentido. Debajo de la isla, bajo tierra, había un océano infinito y un cielo celeste con una ciudad abandonada. Ahí los Turaga confesaron que 1000 años antes ellos habían sido Toa, guardianes de... La saga precuela nos mostró la historia de cómo Bakama junto a sus hermanos, unos simples Matoran, fueron encargados con la misión de salvar el corazón de Mata Nui por el último Toa, quien luego desaparece misteriosamente. En todo el proceso, el líder de la ciudad había incorporado unas criaturas sin mente, los Baki, para, entre comillas, proteger a los Matoran. Pero estaba el pequeño detalle de que aquellos que lo cuestionaban desaparecen. Durante este viaje, nuestros héroes son transformados en los nuevos Toa Metru, pero luego de algunas proezas fracasan al descubrir tarde que el gobernante de la ciudad había sido sustituido por Makuta, que planeaba esclavizar a los Matoran. En el proceso pierden la ciudad de Metro Nui, ya que Makuta hace que la deidad de los Bionicles entre en un sueño eterno, apagando los 2 soles gemelos que cubrían esta metrópolis, pero por lo menos logran detener al villano temporalmente. ¿Pero a qué precio? La historia de Metro Nui es especial. Es cuando vemos cómo una civilización
muere. Su pueblo sobrevive pero pierde sus memorias, su cultura. Vemos a los que eran capaces de crear un mundo tan tecnológicamente avanzado ser disminuidos a una simple tribu a la deriva por 1000 años, mientras que los Toa, luego de perder sus poderes para revivir a su pueblo, se vuelven los Turaga de los primeros 3 años de Bionicle, dispuestos a guardar el secreto de su especie hasta que el tiempo sea el adecuado. En el medio hay un pequeño filler olvidable con estos muchachos, pero eso es cálculo que será un debate para otro día. Es indiscutible que este fue el momento donde Bionicle como obra había madurado. Incluso la segunda y tercera película, que comprimen fuerte estos arcos, tuvieron un tono más sobrio y manejó ciertas sutilezas y matices de grises de una forma que era imposible de esperar de un producto hecho por Lego en esos años, y que de hecho la empresa no volvería a hacer luego de esta franquicia. Pero cuando volvimos al presente luego de que nos contaran esta trágica historia del pasado, si bien se volvió a la ciudad de forma triunfal, se descubrió un problema. Mata Nui, el dios de los Bionicles, no solo seguía dormido, sino que estaba muriendo. Y si él lo hacía, también lo harían el resto de los personajes, y eso nos llevó a una gran misión que consistió en 3 partes, conocida como La trilogía de Ignition cuenta 3 historias a lo largo de 3 años, donde a los Matoran, que conocíamos desde McDonald's, se les otorgó el poder de un Toa, para tratar de revivir al gran espíritu Mata Nui, obteniendo la Máscara de la Vida, poderoso objeto que se encuentra en la lejana isla de Boyanui, y que luego de un terrible combate con los piratas, enemigos bastante poderosos, terminó en las profundidades del océano, que se podrían considerar literalmente el infierno de este universo, donde se encuentran desterrados poderosos Bionicles con formas monstruosas. Luego de enormes combates contra monstruos mitológicos y un ejército de makutas en una isla subterránea llamada Karnanui, muchos perdieron la vida, entre ellos un Toa que conocimos desde que era un humilde Matoran, quien dio la vida para que la Máscara de la Luz reviviera a Mata Nui. Pero, ¿qué significó revivir a este dios exactamente? Bueno, este clip cambió todo. Aprendimos que Mata Nui era un robot gigante creado por unos antiguos seres con el fin de preservar su cultura y crear un nuevo mundo sin conflicto. Los Matoran, células trabajadoras. Los Toa, anticuerpos. Los Borrok, los encargados de destruir la isla para que Mata Nui pudiera despertar apropiadamente. Y Makuta, un tumor en la cabeza del robot gigante, cerebro que justamente era Metro Nui. En ese momento aprendimos que todos los extraños metales que vimos desde el primer juego a grandes profundidades eran la piel del titán, las ciudades y las locaciones subterráneas que vimos a lo largo de los años, su cerebro y corazón, el líquido extraño que le dio a los Toa nuevos poderes, su sangre. Esta revelación fue pensada desde el principio y hinteada a lo largo de toda la historia. Para que te hagas una idea, los 2 soles de Metro Nui eran los ojos del robot gigante. Pero eso no fue todo, ya que Makuta ganó. Todo esto orquestado desde hace 1000 años había sido para forzar la aparición de la Máscara de la Vida y al momento de la resurrección del robot gigante poder apoderarse de su cuerpo, expulsando el alma del dios de los Matoran dentro de la máscara más poderosa a un planeta desconocido, cerrando así la historia de ese año, en el fracaso total. Todo lo que vimos fue un simple plan del villano, pero fue uno bien armado, que al volver a leer los libros se puede notar en la gran mayoría de las historias que estaba claro el objetivo de este virus. Ignition fue un año muy particular, fue un año donde Bionicle se volvió un poco más edge, un poco más experimental con su estética. Si vemos los 3 años no hay un hilo conductor. De hecho, si tomamos esto y esto, hay un océano enorme, y eso que son el mismo personaje. Se nota que Lego estaba tratando de experimentar cosas nuevas y podríamos decir que Bionicle había entrado a su adolescencia, donde inclusive la música que utilizaban parecía clones de Evanescence o Linkin Park. Pero lo más importante de todo, ¿qué pasó el año siguiente?
En un planeta desconocido, en el desierto llamado Vara Magna, la Máscara de la Luz le da una forma mortal a Mata Nui, parte de la historia adaptada en la cuarta película de Bionicle. En este lugar aprendemos cómo viven los seres que sirvieron como inspiración para la creación de los Bionicles conocidos como Glatorians y Agori. Este planeta resultó ser lo que quedó de un mundo que se suponía Mata Nui debía reconstruir, un desierto posapocalíptico donde las distintas sociedades resuelven sus conflictos por los escasos recursos en un coliseo y donde el trabajo en equipo no existe, ya que la filosofía de la supervivencia del más fuerte lo es todo. A lo largo de esta historia, Mata Nui descubre su origen, aprende a ser un mortal y lo valioso de ello, y encuentra restos de un robot gigante prototipo de lo que terminaría siendo su cuerpo. Con la ayuda de los habitantes de este mundo, a quienes le ayudó a resolver varios problemas, logró unir dicho cuerpo y volver a luchar contra su hermano en... Stars es especial. La llegada de Mata Nui de regreso lo forzó a combatir junto a todos los Toa y los Glatorians contra Makuta y su ejército hasta lograr derrotarlo. No voy a dar mucho detalle, pero este último año fue especial por dos razones, y de hecho es lo que demuestra que hace especial e importante a Bionicle. Ya hacía unos años que Bionicle venía generando menos dinero. Durante Ignition la historia se estaba volviendo muy compleja de seguir para muchos, y al no estar concentrada en un solo producto accesible a grandes masas, le hace una serie animada, muchos fans sabían ido y era difícil incorporar nuevos. Por eso es que se trató de contar la historia de Mata Nui en otro mundo. Fue una suerte de reboot suave para atraer un nuevo público, pero no funcionó. Bionicle ya no era viable. Podrían haberlo cancelado ahí, como cualquier otra línea de juguetes, sin terminar la historia y seguir con su vida con otros muchos productos que en ese momento a Lego le estaban dando mucho más dinero. Pero decidieron contar de forma condensada el final que se había planeado desde el principio. En 2010, Lego decidió sacar la última línea de Bionicle, llamada simplemente Stars, representando todas las etapas de la historia de la obra, sabiendo desde el inicio que iba a ser un desastre económico con un saldo negativo en las ganancias, es decir, que iban a perder plata, haciendo énfasis en los detalles de continuidad para que los fans lo disfrutaran al máximo, a pesar de que esto era lo que había sido lo que mató las ventas de la franquicia a un público más masivo. Stars para mí es la materialización de que para la gente trabajando en Lego, Bionicle se había vuelto algo más, se había vuelto una pieza de ciencia ficción que trascendió el producto que debía promover, al punto que incluso, habiendo terminado la línea de juguetes, por algunos años extras, Lego le siguió pagando al autor de los libros para que cerrara cabos sueltos de la historia y publicarlo en su página web de forma gratuita, literalmente un gasto sin retorno para la empresa. Pero también hay algo muy importante, Bionicle tenía un mensaje final. El encargado de conceptualizar la franquicia, la estética y plantear la historia fue Christian Faber, director creativo de Bionicle. La inspiración de la obra fue que durante la preproducción, él estaba luchando con un tumor cerebral y necesitaba tomar unas pastillas para poder detener su crecimiento, y ahí fue cuando pensó, ¿qué pasaría si dentro de estas pastillas hubiera pequeños guerreros combatiendo el cáncer? Pastillas que casualmente parecen ciertos contenedores donde los Toa llegaron a la isla. La metáfora y mensaje final de la historia es que la medicina por sí sola, los Toa, no pueden luchar contra el tumor, Makuta, que se encuentra en el cerebro, Metro Nui, sino que uno mismo debe tomar las riendas del asunto y luchar por su vida. Es por ello que Mata Nui experimenta la mortalidad y lucha al lado de sus guardianes, no como su deidad, sino como un compañero, como un igual, de ahí el nombre original de la obra, Bionicle, es decir, Biological Chronicle o Crónica Biológica en nuestro idioma. Y son todas estas cosas, así tengan sus falencias, las que en mi opinión hacen que entregas que empezaron como un producto para simplemente vender un juguete trasciendan y se vuelvan obras con todas las letras, resonando en la memoria como algo más que nostalgia para una figura de acción, como fue el caso de Bionicle, una franquicia que con muchos errores y problemas de todas formas importó y fue a su manera ambiciosa y brillante. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias a los Patreons en pantalla, y la verdad que debo aclarar que lo presentado en este video fue solo la punta del iceberg relacionado a Bionicle. Simplemente me sería imposible condensar todo de forma detallada en un solo video, si no duraría como 5 horas. Pero si les interesa que hable en más detalle de las distintas eras o incluso las películas, les voy a pedir que me lo digan en los comentarios abajo para saber si hay interés en ello. Algo que calculo que no me llevaría más de 2 o 3 videos, tal vez 4. Si sos nuevo te invito a suscribirte y nos vemos la semana que viene.